La historia de la Reserva Ecológica Costanera Sur nació hace 100 años. Pero no nació como un trozo de naturaleza libre, como suelen imaginar quienes la miran desde la contemporaneidad, sino como el paseo de la Buenos Aires de la Belle Époque. Y en un siglo de desvarío se convirtió en el mayor espacio verde de la ciudad. Observarla desde su rambla debiera sorprender. Una baranda de cemento separa dos espacios de tierra, uno con baldosas y otro con pastizales. Un espigón lleva a ningún lado. Una serie de farolas y monumentos miran hacia donde alguna vez hubo una orilla. En 1918 se inauguró, en donde termina la calle Brasil, el balneario municipal de una Buenos Aires que aún tenía río. La costanera se extendió luego hasta donde muere la avenida Córdoba, y se sembró de acacias, tipas, pero también de cervecerías y esculturas. Era la playa y el paseo de una ciudad que bullía de inmigrantes y trabajadores. La pérdida de actividad del puerto y la contaminación de las aguas forzaron la retirada. A mediados de los 50, cruzar la avenida Madero, o su continuación, Huergo, era sumergirse en la desidia y la mugre tras los docks abandonados. La megalomanía de la dictadura a partir de 1976 imaginó una ciudad con autopistas y a tono con la apropiación ilegal de la época, con terrenos capturados al río. En algún sitio debían volcarse los escombros de las trazas liberadas de las autopistas. Sobre ellos se edificaría, más megalomanía, un nuevo distrito financiero de la ciudad. Algunas autopistas se construyeron y otras no, pero los restos de miles de casas demolidas fueron a parar a la Costanera Sur, allí donde el río empezaba y los bañistas ya no iban. Los proyectos demenciales terminaron junto con la demencial dictadura, y en pocos años la naturaleza se tomó revancha. Sobre un suelo compacto de ladrillos, caños y azulejos brotaron árboles y plantas. Sus hondonadas se convirtieron en lagos, y aves, insectos y demás especies completaron el poblamiento. Cuando los habitantes de la ciudad volvieron a mirar hacia esa costanera que va desde la avenida Córdoba a la avenida Brasil, aquellas montañas de escombros ya eran naturaleza pura. La Reserva Costanera Sur había sido creada. Solo había que protegerla. Y estamos acá, en la parte de atrás de una ciudad que le da y le dio siempre la espalda al río. Este lugar en donde se eligió, por decirlo de alguna manera, arrojar los escombros, los trastos de la ciudad. Acá quedaron. Y la naturaleza se tomó revancha y vino a colonizar esto y a convertirlo en el espacio verde, en el pulmón más importante de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno habla de pulmón, de respirar, uno habla de las enfermedades y yo pienso, ¿de qué nos enfermamos hoy? ¿De qué nos enfermamos hoy en el medio de la contaminación, del humo, del ruido, de tantas cosas que nos dañan a la salud y sin embargo no son las que enfermaban a nuestros bisabuelos o tatarabuelos hace 200 años? Por eso elegimos la Reserva Ecológica para hablar hoy con Ernesto Gratacós. ¿De qué nos enfermamos hoy? ¿Y cuál es la relación que eso tiene con el deterioro del ambiente? ¿Cuánto nos gusta discutir a los argentinos, no? ¿Cuánta pasión ponemos en cada discusión, sobre todo si tenemos la oportunidad de criticar y señalar con el dedo a los demás? Y sin embargo, qué poco nos gusta asumir nuestras propias responsabilidades. En materia de debate ambiental sucede todo el tiempo. Siempre la culpa la tienen las empresas, el poder económico o los gobiernos, pero nunca nosotros.
Eso sí, estamos totalmente al tanto de que la comida chatarra puede provocarnos trastornos en nuestra alimentación, que la inhalación del aire que todos contaminamos altera nuestro sistema respiratorio, que los niveles de ruido en una gran ciudad producen estrés crónico, que volcar desechos a los ríos trae aparejadas enfermedades graves, a veces irreversibles. Hoy, el cianuro en la minería, el uso intensivo de petróleo, la generación de energías peligrosas, la contaminación de los suelos, el arsénico, el mercurio, el glifosato y un centenar de elementos que se vuelcan a nuestro medio ambiente están afectando nuestras vidas de manera catastrófica. Es un tema duro, pero hay que tratarlo y visibilizarlo para poder tomar conciencia de nuestra propia responsabilidad. Hoy hablaremos del desarrollo, el medio ambiente y las enfermedades. El tema de hoy nos identifica a todos. Tiene que ver con las enfermedades que son producidas por el medio ambiente, por problemas ambientales. La pregunta es, ¿qué órganos afectan por la contaminación del aire? Para empezar, la piel y los pulmones se afectan por la contaminación del aire y por polvos peligrosos. Además, los riñones y el hígado se afectan por alimentos fumigados y agua con materiales peligrosos también. Y por último, el sistema nervioso se ve afectado por la contaminación sonora y lumínica que padecemos viviendo en una gran ciudad. Cuando hablamos de medio ambiente, naturalmente y obligatoriamente estamos hablando de salud. Y cuando hablamos de salud estamos hablando de ciencia. Y todo eso hace al modo en el que la humanidad se enferma hoy, que no es el mismo modo en el que se enfermaba años atrás o décadas atrás. Y estamos con un investigador independiente de origen cubano, Ernesto Prieto Gratacós. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Vive hace muchos años, 2 décadas en la Argentina, por lo tanto ya casi que hablas castellano. Sí, me he argentinizado, claro. Ya se ha argentinizado. ¿Es así? ¿Nos enfermamos distinto que lo que se enfermaban, por ejemplo, nuestros abuelos o bisabuelos? Ciertamente, ciertamente. El azote de la civilización en los últimos 12.000 años, de lo que podemos decir que es nuestra vida, digamos, más reciente, son las enfermedades infecciosas. Claramente veníamos perdiendo la guerra contra los gérmenes, ¿no? Había muchos problemas. Sí, de hecho, perdón, lo que se denomina el descubrimiento de América, una de las particularidades que trae es precisamente la invasión no solamente de las personas, sino de aquello que venía con los gérmenes, personas, ¿no? Claramente. Eso pasó también no solo en las Américas, sino cuando en nuestra experiencia con los inuit, con los esquimales, una de las más relevantes nociones que uno ve en los anales de la época, del siglo XVIII y XIX, es el enorme impacto de cosas como un catarro cualquiera que diezmaba a una población inuit o yupik, es decir, los habitantes del Ártico sufrían lo que nosotros ya no sufríamos hace milenios, ¿no? El asunto ahora es que en el advenimiento de la edad industrial, los descubrimientos del último periodo, ha venido algo que no tenía precedentes, que era la abundancia sostenida, por un lado. Y eso ha tenido un montón de repercusiones, nuestra invención de nuevos recursos, nuevos materiales, nuestro dominio de ciertas técnicas, bueno, claramente han creado un problema. Yo creo que es menos peor que el que teníamos antes, claramente es mejor, son menos peores, menos lesivas las enfermedades degenerativas que las infecciosas, que te matan antes, pero ahora tenemos como cultura, como grupo, un tremendo desafío, que es que la velocidad de nuestra invención va más adelante que nuestra percepción, nuestra conciencia de los efectos, ¿no? Pero es paradójico porque la ciencia logró que nos curáramos de aquello que nos mataba como especie, porque en definitiva era otra especie que nos invadía y nos atacaba, y esa misma ciencia provocó aquello que nos mata hoy. Ese avance científico en términos de mejora de la calidad o la producción alimenticia, no digo tanto la calidad, sino de la producción alimenticia, la cantidad y el tipo de alimentación que hoy tenemos, que nos mata por diabetes o por cosas por el estilo. Esa paradoja, ¿cuánto tiene que ver con la salud ambiental? Es decir, con la salud nuestra, con el entorno en el que vivimos. Bueno, es absolutamente congruente, es decir, es directo y proporcional. Nuestro progresivo dominio, nuestra conquista, para decirlo en términos bien humanos, al menos en la filosofía anterior, nuestra conquista de los ecosistemas trajo necesariamente aparejado un daño propio del cual no somos conscientes hasta quizás décadas más tarde de que esa tecnología disrumpe nuestra vida. Y pasa desde del uso de los combustibles hasta, por supuesto, la alimentación, la industria de la anilina, por decir un caso, es decir, cuando descubrimos la capacidad de hacer en escala industrial
telas en escala industrial y teñir esas telas, bueno, apareció el cáncer de vejiga como consecuencia, nuestro dominio, la tecnología para hacer que las casas fueran más confortables, no nos moríamos de frío, trae entonces la cuestión de las chimeneas, los desollinadores tenían cáncer de testículo y así y así. Así cada una de las cosas que... ¿El cáncer se puede decir que es una especie de enfermedad del progreso? Sí, claramente hay me da gracia porque probablemente la línea central de nuestra investigación hace 10, 15 años era cáncer y civilización, es decir, la cancerificación de la sociedad humana, ¿no? Claramente sí, siempre hubo cáncer, o sea, todos los organismos complejos, los metazoos, pueden producir cáncer. Sí, siempre hubo cáncer en el sentido biológico del término, claro. Es decir, una célula que entre comillas se vuelve loca y empieza a reproducirse. No es exactamente así como funciona, según nuestra hipótesis, no es la unidad fundamental primera no es una célula, sino es algo así como 1 milímetro cúbico de tejido, esto tiene que ver con el territorio a cargo del último capilar, pero quizás excede nuestra hipótesis de la carcinogénesis, el momento cero de la tumorigénesis, excede esta conversación. Claramente, como tú decías antes, o sea, la correlación entre el grado de civilización y el grado de cancerificación, la mortalidad por cáncer, de hecho es una ley, la ley de Tanchot, que enuncia exactamente eso, que la mortalidad por cáncer en el mundo es directa y proporcional al grado de civilización, léase industrialización, de la sociedad que esté analizando uno. Uno podría ser un poco apocalíptico y decir que la sociedad va generando aquello que la va a matar. En este caso con el cáncer, pero en términos más globales, el cambio climático, que también es una de las deformaciones producidas por el progreso. Si no hubiera existido la revolución industrial, no habría cambio climático, no habría calentamiento global. ¿Cómo se ve esa paradoja desde la ciencia? Esa cosa de que cada vez que avanzamos nos acercamos un poco más al precipicio producido por ese progreso. ¿A dónde va nuestra humanidad como conjunto? Es muy interesante. Ciertamente nos va a traer un punto en común, porque ya no sé, en términos políticos, por ejemplo, no sé si tiene mucho sentido ya, de acuerdo con este problema que nos rodea, qué modo administrativo, qué filosofía de vida tenemos. Tenemos que coincidir en una conversación central que es la sustentabilidad del planeta, o sea, nuestra vida en el entorno en que nos movemos. Si esa conversación no tiene lugar pronto y se toman medidas concretas, no veo mucho cómo poder seguir mucho más allá del 2050. Es decir, hay datos concretos en relación a eso, que hoy 2 de cada 3 muertes en el planeta podrían ser evitables precisamente si hubiera mejores condiciones sanitarias, alimenticias o vinculadas a la cuestión ambiental. Es un dato terrorífico. Es duro, en particular cuando tú ves que analizas la data de primera mitad del siglo XX y el cáncer era la 8ª causa de muerte, primero siendo la neumonía, la tuberculosis, diarrea, difteria, etc. Y de pronto ahora, con un claro incremento en la morbilidad, o sea, un claro incremento de la incidencia del cáncer, corrigiendo por la edad, o sea, vivimos un poco más que al principio del siglo XX, pero tenemos 700 veces, o sea, 700% más cáncer, tenemos 7 o 8 veces más cáncer. Y nuestro genoma no cambió, o sea, evidentemente hay algo en el ambiente que está produciendo esto, y esto no viene aflojando, es decir, la incidencia de cáncer tiene una pendiente de 0,75, es decir, viene subiendo sistemáticamente la incidencia de cáncer, tanto en algunos países ya es la primera causa de muerte, Canadá y Cuba, irónicamente tienen medicina social ambos países, uno de ellos donde yo vengo, y otros donde he vivido y trabajado en Canadá. Es claramente un deber del hombre de ciencias, del mundo donde yo vengo, redefinir la responsabilidad del género humano. La charla con Ernesto Prieto Gratacós me despertó muchas inquietudes. Me gustaría saber qué opina él de esta contradicción que parece insalvable. Vivimos en un mundo que nos empuja a consumir cada vez más y cada vez peor. Y sabemos que eso precisamente es lo que nos enferma. Vamos a conocer en un ratito su opinión. El Fondo para la Conservación Ambiental del Banco Galicia, con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente, investigan temas ambientales de nuestro país. Vamos a ver qué hacen. Mi nombre es Laura Fasola, soy bióloga, investigadora del CONICET, ecóloga de base y mamá de Camilo, de 1 mes y medio. Estamos cerca de Bariloche, orillas del lago Nahuel Huapi. El proyecto que presenté a FOCA para el 2017
trata de estudiar los corredores que conectan lugares que ocupa el huillín. Un huillín es una nutria verdadera, es un carnívoro, es de hábitos acuáticos, usa las costas como refugio. Lo común es buscarlo a través de sus rastros, como es muy difícil tener una observación directa. Nos valemos de las cámaras trampas, que son herramientas que son accesibles, que nos proporcionan mucha más información. Para mí, ser investigadora es un estilo de vida.